El año 2025 ya está bien avanzado, y el mundo parece ser aún más frágil económicamente que nunca. Muchos se preguntan qué países corren el riesgo de caer en la quiebra este año. Prepárense para descubrir naciones que probablemente nunca habrían imaginado que se quedarían sin un solo centavo. Las razones de esta quiebra inminente suelen ser sorprendentes, y para algunos, la dependencia excesiva de Estados Unidos o una deuda astronómica son las principales causas. Permítanme llevarlos en un recorrido por el mundo de los países que podrían ver su economía colapsar este año y qué los ha llevado a una situación tan crítica. 1. Sri Lanka, la tormenta perfecta. Detrás de la imagen idílica de sus playas doradas y paisajes exuberantes, Sri Lanka se encuentra al borde del abismo financiero. Durante varios años, la nación intentó acelerar su desarrollo endeudándose masivamente para modernizar su infraestructura, especialmente sus puertos y aeropuertos, con la esperanza de que la industria turística y la exportación de productos como té y especias equilibrarían las finanzas. Sin embargo, la crisis sanitaria mundial golpeó con fuerza, reduciendo a nada los flujos turísticos y atrapando al país en una trampa de deudas que no pudo honrar. A esta crisis se suman el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, y una inflación galopante que sumerge a gran parte de la población en una precariedad insostenible. El salario mínimo ya no es suficiente para cubrir las necesidades esenciales, y millones de srilankeses viven en total incertidumbre. Los economistas coinciden en que si esta espiral de deudas e incertidumbres no se detiene, Sri Lanka podría ser uno de los primeros países en quebrar en 2025. 2. Bangladesh. Un crecimiento frágil. En Bangladesh, la situación económica está en una encrucijada. Este país ha experimentado un crecimiento vertiginoso gracias a su industria textil, pero esta misma dependencia se ha convertido en una carga. Con la externalización de pedidos hacia países con costos de producción aún más bajos, las tensiones en las fábricas y la inestabilidad política, la situación es ahora más frágil que nunca. La devaluación de la moneda local y las dificultades para generar divisas extranjeras dejan al país en crisis. Los trabajadores que sostienen la industria textil ven cómo sus condiciones de vida se deterioran y la población sufre por la inflación y el aumento del desempleo. Sin un cambio radical en la gestión de su economía y la necesaria diversificación, Bangladesh podría encontrarse en un cruce de caminos entre la recesión y la quiebra. 3. Corea del Norte. Entre propaganda y escasez. Corea del Norte sigue manteniendo una fachada de poder militar y grandeza nacional, pero esta imagen se está resquebrajando lentamente. La economía está gravemente afectada por una dependencia excesiva de China y las sanciones internacionales que aíslan cada vez más al país. La situación alimentaria, ya frágil, empeoró debido a una mala gestión de las cosechas y un clima cada vez más impredecible. El país también sufre de una alta deuda y un nivel de vida extremadamente bajo, mientras las sanciones siguen sofocando cualquier posibilidad de recuperación. Con información censurada y propaganda constante, la población permanece en la ignorancia, pero los expertos internacionales estiman que Corea del Norte podría estar al borde de un colapso económico. 4. Venezuela. La búsqueda de una recuperación improbable. Antiguamente una potencia petrolera, Venezuela ha caído en la hiperinflación, con tasas tan altas que la población empieza a pesar los billetes en lugar de contarlos. El petróleo, que debería haber sido la clave de la prosperidad, es ahora una carga, con una producción en caída libre debido a años de mala gestión y corrupción. Incluso con el reciente aumento de los precios del petróleo, la situación no mejora. La falta de inversión y el éxodo masivo de talentos son obstáculos para la recuperación económica. El país está atrapado en un círculo vicioso de deudas, ineficiencia y crisis social. Si las cosas no cambian rápidamente, la quiebra es inevitable, amenazando con destruir la esperanza de millones de venezolanos. 5. Zimbabue. Un legado de hiperinflación. Zimbabue, antaño conocido como el granero de África, es otro ejemplo de un dramático declive económico. Tras una serie de reformas agrícolas mal gestionadas y la emisión excesiva de dinero, la economía colapsó.
el país sigue viviendo hoy los efectos devastadores de la hiperinflación, con billetes de cortes tan altos que se han convertido en símbolos de este desastre. A pesar de algunos intentos de estabilización económica, la situación sigue siendo crítica. La confianza en la moneda local es prácticamente inexistente. La industria está en ruinas y los inversores extranjeros siguen siendo cautelosos. La población vive en la precariedad y el país parece estar atrapado en una espiral de deudas que no puede controlar. La quiebra de Zimbabue es más que una posibilidad. Parece ser una cuestión de tiempo. 6. Grecia. El regreso de la sombra de la deuda. Grecia es un ejemplo de resiliencia, pero también de una carga financiera persistente. Después de ser golpeada por la crisis de la deuda en 2008, el país tuvo que depender de planes de rescate que impusieron severas medidas de austeridad. Estas medidas dejaron huellas profundas en la economía y en la vida diaria de los ciudadanos. El salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas, y la deuda pública sigue siendo astronómica. Las tensiones sociales y los altos índices de desempleo, especialmente entre los jóvenes, alimentan un clima de inestabilidad. Si una nueva recesión mundial golpea, Grecia podría encontrarse nuevamente al borde del abismo. La amenaza de una nueva crisis financiera que sumergiría al país en insolvencia es muy real. Conclusión: un mundo en inestabilidad. Mientras exploramos estos ejemplos de naciones al borde de la quiebra, se vuelve evidente que la inestabilidad financiera mundial es un fenómeno que afecta a un número creciente de países. Entre mala gestión, deudas abrumadoras y crisis internas, muchos países corren el riesgo de colapsar si no se implementan soluciones radicales. Ya sea que se preocupen por las implicaciones geopolíticas de estas quiebras potenciales o que simplemente estén curiosos por ver cómo estos países navegan esta tormenta económica. Una cosa es segura: el año 2025 podría marcar el comienzo del fin para varias naciones, y las consecuencias para sus poblaciones podrían ser dramáticas.